presidente Maduro debe de reconocer a Edmundo González Urrutia. Algo que no ha hecho el Senado, algo que no ha hecho la Cámara de Diputados, algo que debe de venir por el propio presidente. Y ahora veamos la agenda de cómo ha estado siendo todo esto abordado por parte de potencias como la Argentina, como Brasil, como Colombia, que hoy Petro y Lula se están reuniendo en Nueva York a los fines de ver cómo le pueden buscar una salida, pero por la presión que le está sometiendo el Congreso Nacional, el Senado de Colombia a Petro, para que reconozca a Edmundo González Urrutia, como se lo están haciendo a Noboa en Ecuador. Y ahí veremos. Pasando a nuestro segundo tema y felicitando al presidente Luis Abinader por los reconocimientos dados a la República Dominicana en el combate a las drogas, pasamos al segundo tema. Nuestro segundo tema va radicado a donde el presidente de la Argentina rompe con el gobierno de los Estados Unidos. Ha sido para el presidente de Argentina uno de sus lugares favoritos. Pero saber que con quien el presidente de Argentina hace más match es con Donald Trump, donde se ha quedado solo porque ha desplegado de los países del Pacífico, específicamente de Chile, Colombia, Brasil y entre otros países de Latinoamérica, donde se ha visto un rompimiento por el ultraderechista Javier Milei, un hombre que va trayendo un discurso férreo ante la Organización de las Naciones Unidas, específicamente en su asamblea. Y aquí podemos ver que Milei rompe todos los puentes con la ONU, rechaza el pacto de futuro y critica a los organismos de crédito. El presidente argentino lanza en Nueva York un durísimo discurso donde acusa a las Naciones Unidas de estar integrada por burócratas internacionales que promueven una agenda de corte socialista. Es un discurso férreo y apartado del reconocimiento de lo que está estableciendo la ONU. Y aquí podemos ver algo que el presidente argentino pues estableció. Y aquí leemos. En su exposición ante la 49ª Asamblea de la ONU, Milei elogió el objetivo inicial de este organismo de perseguir la paz en el mundo, pero advirtió que ha mutado para transformarse en un leviatán de múltiples tentáculos que impone una agenda socialista a sus miembros. Dice, ha sido reemplazado por un modelo de gobierno supranacional de burócratas internacionales que pretenden imponerle a los ciudadanos del mundo un modo de vida determinado. Lo que se ha discutido esta semana aquí en Nueva York, en la Cumbre de Futuro, no es otra cosa que la profundización de ese rumbo trágico que esta institución ha adoptado. Milei, en contra de la Agenda 2030, considera que proponen resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan contra la soberanía de los estados-nación y violentan el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de las personas. Así se ha alejado de lo que tiene que ver con el cambio climático, pero no toca este tema en la ONU. Algo que me llamó mucho la atención, y quiero que me pongas un cortito, aunque sea 30 segundos de lo que decía Milei, pero déjame establecer esto. Milei, ¿qué es lo que ha dicho? Las sociedades ahora se están perdiendo. Y si aterrizamos aquí a la República Dominicana para ver en el contexto dominicano, vemos que todos los días todas las personas se alejan de la política. La mayoría. Que hay una inflación mayúscula. Que hay un flagelo de las drogas mayúsculo. Pero ¿dónde hay algo que establece Milei? Es el embrutecimiento de nuestras futuras generaciones. Ahora mismo hay un nivel de hacer dinero, un nivel de capacitarse muy flaco. Esto hace que se incluyan aquí agendas 2030 de ideologías de género, agendas de
del aborto, agendas de los matrimonios igualitarios, agenda es una agenda para no capacitar a nuestras generaciones, a nuestros jóvenes actuales. Estamos hablando que en República Dominicana estamos en el último lugar en educación. Los niños no comprenden lo que leen y se paran 2 o 3 personas a hacer mímicas y a evocar una nueva forma de expresión, y eso genera dinero donde las personas pueden generar recursos inmediatos y a los 2 o 3 semanas no tienen un peso. Aquí hay un problema, que es lo que establece mi ley, de una agenda que va a enriquecer a unos y a empobrecer a todos. Y ahí hay que poner atención a lo que establece mi ley. Sabemos que tiene una forma de abordar las cosas que se aparta de todos los gobiernos, que se aparta de lo que es una agenda holística e integral que pueda ayudar, porque no es dando golpes, es hacer algo que pueda llevarle a los más necesitados. Y así mi ley rompe con la postura de ultraderechismo, aísla todavía más a la Argentina. Desde que Milei asumió la presidencia 9 meses atrás, la diplomacia argentina ha sufrido cortocircuitos con los dirigentes de España, China, México, Brasil, Colombia y Chile. Y por eso decimos que solo una victoria de Donald Trump pudiera brindarle a Milei un socio de peso del que ahora carece. Vemos que tuvo con Elon Musk, un magnate tecnológico, y que los enfrentamientos políticos se suman en un problema heredado en el plano económico. Así establece el Fondo Monetario Internacional y organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que es lo que pueden ayudar a Milei a obtener fondos frescos en el que se produce eso desde el año 2018. Vamos a escuchar 30 segundos de algo de Milei para que vean cómo él tuvo un punto férreo en la Asamblea de las Naciones Unidas. Pone una agenda ideológica a sus miembros. Ha sido precisamente la adopción de esa agenda que obedece a intereses privilegiados y el abandono de los principios esbozados en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, lo que tergiversó el rol de esta institución y la puso en una senda equivocada. La Agenda 2030, aunque bien intencionada en sus metas, no es otra cosa que un programa de gobierno supranacional de corte socialista. En esta misma casa, sistemáticamente se ha votado en contra del Estado de Israel, que es el único país de Medio Oriente que defiende la democracia liberal, mientras se ha demostrado en simultáneo una incapacidad total de responder al flagelo del terrorismo. Tampoco la organización ha cumplido satisfactoriamente su... Ahí podemos escuchar algunas de las palabras de Javier Milei. Yéndonos al tema de Venezuela, pero sin soltar a Milei. Milei es el que ha hecho la mayor oposición a Venezuela. Los venezolanos deben de aupar a Milei y deben de agradecer a Milei porque ha sido el único que le ha dado de frente, que le ha sacado las armas a Maduro. ¿Y por qué digo esto? ¿Quién es que está siendo investigado y está siendo solicitado por el Tribunal Superior de Justicia, Supremo de Justicia en Venezuela? Javier Milei. ¿Quién fue que provocó y que asumió el plan para las elecciones del 28 de julio? Javier Milei. ¿En dónde? En la Embajada de Argentina en Caracas. ¿Cuál fue la embajada que fue expulsada por parte de Nicolás Maduro, obteniendo estas 6 héroes del 28 de julio en Venezuela? Javier Milei en la Embajada de la Argentina en Caracas. ¿Quién ha sido objeto de atropello por el Daitel y por el Saibén, que son los organismos de inteligencia del gobierno de la dictadura venezolana de Nicolás Maduro? La Embajada de Argentina en Caracas. ¿A quién se le negó la representación de Brasil por parte de Maduro? A la Embajada de Argentina en Caracas. ¿Quién fue que denunció y que acusó y que instó a que
la Corte Penal Internacional con sede en La Haya detuviera a Nicolás Maduro? Javier Milei. ¿Quién fue que le hizo frente a Nicolás Maduro de verdad? Javier Milei. Es un ultraderechista. Tiene asuntos que van en contra de algunas políticas como la que establecimos hace un momento, de China, Colombia, Brasil y Estados Unidos, entre otros países. Pero ha sido el que le ha dado la cara, ha sido el que le ha hecho frente. Con posiciones muy férreas y con políticas tal vez equivocadas. Pero ha sido el que le ha dado la mano, la ayuda. Hoy debiera estar en esa conversación de Petro y de Lula, Colombia y Brasil. Debiera estar Milei. No ha sido recibido Milei por el presidente de los Estados Unidos. Pero ese choque que hay con la ONU hace saber que lo que se necesita es menos palabras y más acción. ¿Ha tenido el Senado argentino que hacer lo que hizo el Senado de Ecuador o el Senado de Colombia? Y recordar que hay 3 millones de venezolanos en Colombia y el 30% son niños. Y desde el año 2022 no hay una regularización para el trabajo. ¿Qué deja esto? Que hoy, después de los resultados de las elecciones de Venezuela del 28 de julio, donde Nicolás Maduro, el Tribunal Superior de Justicia, la Comisión Nacional Electoral, el nombramiento de Diosdado Cabello, que dijimos aquí el lunes, que es uno de los hombres más ricos del mundo, del globo terráqueo, comparado con Pablo Escobar, por ser miembro del Cartel de los Soles. Es muy investigado lo que está pasando aquí. Es que hoy hay una urgencia de que Petro y Lula se reúnan. Y hoy hemos visto como el Senado de Colombia insta al gobierno a reconocer a Edmundo González como presidente electo, así como lo hizo España, así como lo hizo Argentina. Es que debe de haber un apoyo mayúsculo porque el flagelo y la dictadura que hay en Venezuela es una monstruosidad. Todavía nosotros, que no tal vez estamos lejos de entender lo que está pasando en Venezuela, y la población en general, le hablo al mundo, le hablo a la República Dominicana. Imagínense ustedes que no puedan hacer un negocio, imagínense ustedes que no puedan salir de sus casas, imagínense esto que ustedes no puedan decir nada por un micrófono, porque va a tener el Daitel o el Sebel atrás de ustedes, que todo el tiempo lo están escuchando. Es una monstruosidad que las libertades, que la dignidad humana se haya suprimido en Venezuela. Y eso es lo que está diciendo Milei. Pero haciéndolo con acciones, despegándosele a situaciones que pueden ser en beneficio de él y metiéndose en problemas contra un país tan peligroso como lo es Venezuela. Llevado por monstruos, por criminales, por gente que se dedica a perseguir, encarcelar y asesinar a personas que estén en contra del régimen. Porque los que controlan la franja de la frontera de Brasil y Colombia. Ahí está el disgusto que ha tenido Nicolás Maduro con Javier Milei. Los chavistas con Javier Milei, que le ha dado de frente. No le anda de lado, escudándose en otros países. Hoy, el Senado de Colombia le dice a Petro, reconoce a Edmundo González Urrutia. Es que eso fue un robo. No es que eso se tiene que hacer, no es que usted vaya a hacer injerencia en el pueblo, en el territorio venezolano. Pero usted como país debe de ponerle las sanciones. No se hace ningún tipo de negociaciones con Venezuela. Se reconoce a Edmundo González Urrutia y punto. Es que el pueblo venezolano va a venir ahora a un éxodo mayúsculo. Si aquí no se le hacen las sanciones del lugar y se hace un punto férreo como lo pide Corina Machado. Y es por eso que hoy se reúnen en Nueva York los dos presidentes, Petro y Lula. Saber
que hubo 48 votos a favor y 6 en contra. Una proposición que insta al gobierno de Gustavo Petro a reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expresó su preocupación a Nicolás Maduro por la violencia postelectoral y las acusaciones de violencia a derechos humanos en Venezuela. La llamada solicitada por Maduro se centró en la necesidad de resolver disputas políticas a través de un diálogo inclusivo. También la Asamblea Nacional de Ecuador exhorta a Daniel Noboa a solicitar la detención de Maduro ante la Corte Penal Internacional. Son los poderes de los gobiernos que están incitando de una manera contundente y de una manera frontal a que se condene a Nicolás Maduro, a que se acabe la dictadura. Y esto se va a hacer de una manera de que todos se alineen en contra de esto. La Asamblea de las Naciones Unidas debe de ser un espacio para que todos los presidentes, todos, incluyendo el presidente de los Estados Unidos, le hagan un llamado a Maduro, le hagan un llamado a los chavistas, le hagan un llamado al crimen organizado, que serán combatidos y que serán llevados ante la Corte Penal Internacional y que serán juzgados por crímenes de lesa humanidad. Así debe de ser. Porque si hay una gente que se ha encargado de traficar drogas, de distribuirlas, de ser el país puente más grande de la historia del mundo, es Venezuela. De que si hay un hombre que se considera el hombre más rico del globo terráqueo o uno de los más ricos, es un chavista que dirige el Ministerio de Interior. Y esto no lo digo yo. Lo dicen gente que tienen 20 años estudiando la dictadura de Venezuela. Como el Kaiser, que lo pusimos aquí en televisión. No estamos inventándonos nada. Estamos acoplando de la gente que se ha dedicado a hacer maestrías y a hacer PhDs en lo que es la dictadura venezolana y la monstruosidad que hay ahí. Y la injerencia que tienen países como China, Irán y Rusia para tener una presencia en este lado del globo terráqueo. Y lo hacen a través de Nicaragua, de Cuba y sobre todo de los 980,000 kilómetros cuadrados y uno de los países con más recursos naturales del mundo, que lo es Venezuela, que está siendo gobernada por monstruos, por criminales. Así que esperamos que el discurso de los países ante la Asamblea de las Naciones Unidas sea parecido al de Milei, pero ¿en qué? En el apoyo a Edmundo González Urrutia, en el apoyo al pueblo venezolano, en contra del tráfico de las drogas. Y así deben de establecer cómo todos los países alineados le harán un frente a la monstruosidad que está ocurriendo en Venezuela. Vámonos a una pausa y enseguida regresamos con todos ustedes con incidencias sobre lo que está pasando en el mundo y en la República Dominicana.